Alejandro Magno fue uno de los mayores conquistadores de todos los tiempos. En menos de 10 años logró crear un imperio que se extendía desde Grecia y Egipto hasta la India. Y todo ello antes de su muerte, poco antes de cumplir 33 años de edad. ¿Quieres saber más sobre su vida? Vamos allá. Alejandro nació en el año 356 a.C. en el antiguo reino de Macedonia, al norte de Grecia. Fue educado, entre otros, por el famosísimo Aristóteles, uno de los mayores sabios griegos de la antigüedad. Amaba la música, así como leer y escribir. Estos conocimientos y sensibilidades artísticas influyeron de forma determinante en su vida. Más tarde, serían clave en el trato que tuvo con los diferentes reinos y pueblos que acabaría conquistando. Las hazañas de la Ilíada y de la Odisea le inspiraron esos sueños de conquistas. Él quería ser como Aquiles, el legendario héroe griego. Alejandro era hijo del rey Filipo II de Macedonia y de su esposa Olimpia. Su padre, Filipo, era muy poderoso y creó el ejército mejor preparado de su tiempo, la Falange Macedonia. Con ese ejército logró vencer al resto de Grecia. En la gran batalla de Queronea, en la que los macedonios lucharon contra los tebanos, Alejandro, que en aquellos momentos tan solo tenía 18 años de edad, fue determinante para ganar esa batalla. Dirigió a la caballería macedonia contra el batallón sagrado de Tebas. Este batallón era considerado invencible hasta entonces. El batallón estaba formado por 150 parejas de hombres. Esto significa que cada hombre luchaba a muerte para proteger a su pareja, pero Alejandro lo derrotó. Para recordar su sacrificio, los tebanos crearon un monumento que representa a un león. ¿Y sabes qué? Ese león todavía puedes verlo hoy en día. Es el león de Queronea. Tras Queronea, Filipo se convirtió en el líder de Grecia. Entonces comenzó a planear una invasión en el imperio persa, para vengarse de las invasiones persas de Grecia ocurridas 150 años antes. Las guerras médicas, ya sabes. Maratón, las Termópilas, Salamina. Sin embargo, murió asesinado solo 2 años después. Alejandro, con 20 años, ocupó su lugar. Creyendo que el nuevo rey era demasiado joven y débil, las ciudades griegas se rebelaron contra el poder macedonio. Alejandro venció toda resistencia. Entonces, retomó los sueños de su padre de conquistar Persia, el mayor imperio que existía en aquellos momentos. Y durante los años siguientes lo consiguió. Comenzó conquistando lo que ahora es Turquía y continuó con Líbano, Siria, Egipto, donde fue proclamado faraón, Afganistán y muchos otros países actuales hasta llegar a la India. Por supuesto, las aventuras de Alejandro estuvieron llenas de batallas formidables, acontecimientos increíbles y anécdotas legendarias. Las batallas de Isos y Gaugamela fueron impresionantes. En ellas, el ejército macedonio luchó y ganó contra las fuerzas muy superiores del rey persa Darío. Se representaron ya desde la antigüedad. Por ejemplo, aquí puedes ver un mosaico romano encontrado en una villa de Pompeya en el que se muestra la batalla de Isos. Todavía hoy son recordadas en el cine, como en esta escena de la película Alejandro Magno, de Oliver Stone. A mí me fascina especialmente cómo Alejandro logró conquistar la ciudad de Tiro. Tiro era una ciudad-isla fenicia separada de la costa por el mar Mediterráneo. ¿Qué hizo Alejandro? Construyó una gigantesca pasarela de arena y piedra para unirla a tierra firme y conquistarla. Desde entonces, esta isla nunca jamás volvió a ser una isla y así sigue hoy en día. Alejandro también fue un gran negociador. Por ejemplo, decidió mantener en sus puestos a muchos gobernadores persas cuyos territorios había conquistado. Además, adoptó algunas de las costumbres de este pueblo. Era, en cierto modo, un cosmopolita, un hombre de mundo.
Estas decisiones provocaron que muchos de sus soldados e incluso de sus generales le retiraran su apoyo. Al final, cansados de tantas batallas y de viajar lejos de sus familias durante años, el ejército de Alejandro se amotinó, es decir, se negaron a seguir luchando. Tras una grandísima batalla en la India en la que los macedonios, pese a ganar, perdieron muchos hombres, solo deseaban volver a casa. La retirada del ejército macedonio fue muy dura. Algunos volvieron a Macedonia y a Grecia en barco, otros a pie. Atravesaron bosques, desiertos, ríos, ciudades. Al final, los supervivientes llegaron a Babilonia, una de las ciudades más ricas de esa época. Y allí Alejandro cayó enfermo. Pocos días después, a principios de junio del año 323 a.C., el mayor conquistador que había conocido el mundo hasta ese momento murió. Le faltaba menos de un mes para cumplir los 33 años. Nunca se supo si Alejandro fue envenenado o si simplemente cayó enfermo. Pero no hay duda de que su ambición, su inteligencia, sus decisiones dibujaron un nuevo mapa del mundo e influyeron decisivamente en el mundo antiguo. ¿Sobre qué otro personaje histórico te gustaría aprender en español? Tu comentario es bienvenido.